Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Deuteronomio, capítulo 7. La enseñanza de esta noche la he intitulado "Es y será un pacto de fe". Qué difícil es poder hacerle entender a la gente en general, a los hombres, al género humano, que Dios tiene un pueblo escogido. No hay cosa más molesta para la gente poder creer de que haya un pueblo que Dios haya definido en su corazón, ponerle sentido, ponerle corazón, ponerle sentimiento, formarla y luego salvarla, llevarla a la eternidad con Él. Eso es algo que el mundo no puede aceptar, bajo ningún punto de vista. La gente siempre estará pensando que Dios hizo a todos los hombres y que todos los hombres tienen la misma posibilidad de poder entrar al reino espiritual, de poder constituirse en hijos de Dios y poder llegar a la vida eterna. Sin embargo, a través de los tiempos, a través de los siglos y a través de los milenios, hemos tratado de entender los pactos que Dios ha hecho con el hombre. El día domingo, precisamente, de Santa Cena, platicábamos respecto a los pactos que Dios había hecho con el hombre. Pero al hablar de pacto, estamos hablando de un contrato. El pacto es un contrato. Cuando yo hago un pacto con alguien, estoy haciendo un compromiso. Esto es referente a dos entidades, dos personas, dos instituciones. Y aquí Dios ha hecho siempre pactos con el hombre. Esos pactos son contratos que Dios ha establecido a través de diferentes fórmulas, a través de sus profetas, a través de la palabra, a través de muchas formas. Dios ha tratado de establecer pactos con el hombre. Y en ese pacto intervienen precisamente las dos vías. En ese pacto uno adquiere obligaciones, adquiere compromisos y también tiene derechos. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, decide en primer lugar escoger a un pueblo, y eso es bien importante que podamos entender. Y acá, tal vez haciendo un pequeño resumen respecto a lo que Dios ha hecho a través de los siglos y los milenios, encontramos, y hablábamos la vez en el estudio anterior, el pacto que Dios hizo precisamente con Adán, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto que Dios hizo, etc. Encontramos que Dios ha hecho a través de los siglos una serie de pactos, de compromisos con el hombre, con la idea de que los hombres pudieran entender su voluntad y pudieran estar un día con Él en la eternidad. Luego del fracaso que se dio en toda la humanidad, todos los pueblos cayeron en pecado, todos los pueblos cayeron en desobediencia, todos los pueblos estaban mal, toda la humanidad estaba perdida, y Dios decide en su corazón levantar a través de Abraham una nueva generación de gente por medio de la fe. Hermanos, esta enseñanza, como les decía, habla precisamente de que siempre es y será un pacto de fe. El pacto que Dios tenía con Adán era un pacto de fe. El pacto que Dios tuvo con Noé era un pacto de fe. El pacto que Dios tuvo siempre con los hombres es un pacto de fe. Viene Dios y escoge a un pueblo, escoge precisamente a Israel. Dios decide sacar de todos los hombres un pueblo y hacer un pueblo para Él. Esto era como un plan piloto que Dios estaba haciendo. Dios toma de toda la humanidad, escoge un pueblo. Pero este pueblo el pueblo no decidió venir a Dios. Fue Dios el que decidió atraer a aquel pueblo. Y por eso Dios habla aquí precisamente en su palabra algo muy especial. Y quiero que
Leamos acá en el versículo 6, siempre en el capítulo 7 de Deuteronomio, porque tú, dice, eres pueblo, ¿qué dice? Santo para Jehová tu Dios. Viene Dios y de toda la multitud, de todo el universo de gente que había en ese viejo mundo, Dios escoge un pueblo para sí, y escoge precisamente, al decir santo, quiere decir lo apartó. Dios aparta a un pueblo. Dios dice, este va a ser mi pueblo. No dijo el pueblo, yo voy a ser el pueblo de Dios. Dios elige a ese pueblo. Dice entonces, de Jehová tu Dios, que te ha escogido, ¿para qué dice? Para hacerle un pueblo, ¿cómo dice, hermanos? Especial. Miren qué cosa más maravillosa. La pregunta que podríamos hacer es, bueno, ¿y qué cuello tenía Israel? ¿Y qué cuello tenía esta gente? ¿Por qué Dios los escogió a ellos? Eso no me lo pregunte a mí, no lo sé. Creo en lo que dice la palabra, y la palabra habla de un Dios que es soberano. De un Dios que hace lo que quiere, de un Dios que en su mente y en su corazón hace cosas que quizás no entendamos, pero que son su voluntad y se va a cumplir como su voluntad y va a llegar hasta el final de tiempos en su voluntad, y eso es soberanía de Dios, y eso es lo que quizás no puede aceptar la gente. Pero viene Dios y le dice, un pueblo especial. Y oiga cómo dice acá la palabra, porque sigue insistiendo en esto: más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Bueno, está hablando no solo del continente asiático en donde estaba precisamente Israel. Está hablando de todos los pueblos de la tierra. Eso quiere decir, hermanos, que eso descarta los incas, descarta los mayas, descarta todo ese mundo perdido. Está hablando de un pueblo especial que escogió para él. Esto es algo muy importante que debemos de tomar. Lo aparta para él y dice que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora viene Dios y tiene que aclararle a su... No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, ¿qué dice? Erais más insignificante que todos los pueblos. Hermanos, y si era el pueblo más insignificante, y si era el pueblo más, o sea, que no tenía ningún valor para los demás, ¿por qué Dios tenía que escogerlo, hermano? Y eso se llama soberanía. Dios ha definido en su corazón precisamente apartar ese pueblo para él. Dice, si no, dice, por cuanto Jehová, ¿qué dice, hermanos? Os amo. Hermanos, aquí es donde empieza a explicarse el pacto de Dios con el hombre. El pacto que Dios ha hecho con el hombre es un pacto de amor. ¿Me explico, hermano? La buena pregunta es, ¿y quién sabe de amor? Hermano, el amor se origina en Dios. Eso quiere decir que ninguno de los hombres que estaba sobre la tierra sabían lo que era amor. Pero Dios viene y manifiesta su amor hacia un pueblo. Y este es el amor de Dios, en que siendo aún pecador es Cristo. Estamos hablando de que Dios decide amar al hombre. Y dice la palabra, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué dice? El amor no es naturaleza humana. El amor es una naturaleza divina. El amor es Dios. Amén, hermano. Eso quiere decir que el hombre y la mujer que no ha conocido a Dios no puede conocer el amor. Podrá conocer el sentimentalismo, podrá conocer el humanismo, podrá conocer cualquier cosa, pero no puede entender lo que es el amor, porque el amor es la manifestación del Espíritu de Dios en los hombres. Cualquier hombre puede manifestar alguna actitud amorosa, pero termina siendo una pasión humana. El hombre que está lleno del Espíritu de Dios, ese es el que ama. La decisión entonces de tomar Dios al pueblo de Israel y amarlo es una decisión muy particular.
Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad es una pregunta embarazosa quizás, ¿cuántos han tenido la oportunidad de enamorarse aquí, hermano? Sí, ¿verdad? La buena pregunta es, ¿y a qué horas apareció el amor, hermano? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando uno siente, hermanos, algo pasó. Cuando uno siente, hermanos, ya aquel sentimiento se ha apoderado de uno. El amor, hermanos, es una característica muy especial. Hay gente que aún se casa y todavía no ama. El amor es algo tan especial que va siendo cultivado por esa interrelación. Dios empieza a tener una interrelación, pero Dios amó al pueblo de Israel y decide que sea su pueblo y no hay otra razón. Hay veces que uno podría tener inclinación por algún hijo, pero muchos hijos de los que amamos no son los mejores, hermano. Tú que conoces tu corazón, hay veces que el muchacho peor portado es el que más amas, ¿verdad? Ese secreto solo tú lo sabes. Qué importante es entonces saber que el sentimiento de Dios de amor se dio en el pueblo de Israel, no porque lo mereciera, no porque fuera grande, no porque fuera importante, sino porque Dios quiso amarlo a él. Esa es la naturaleza de Dios. Y dice, dice, los ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes que todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Yo quiero empezar a hacer entonces esta similitud, este paralelismo espiritual de lo que sucede precisamente en la iglesia de Dios. Nosotros somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios. Eso eres tú. Cuando hablamos entonces de Israel, estamos hablando de escogidos. Y en este caso, tú eres un escogido de Dios. ¿Cuántos creen que son escogidos de Dios, hermano? Tú eres Israel. ¿Me explico, hermano? Quiero trasladar entonces este símil histórico y trasladarlo al plano espiritual. Dios ha escogido, hermanos, entonces un pueblo y se ha escogido individuos dentro de un pueblo. Y precisamente en la carta de anoche estudiábamos cómo esa convivencia de iglesia nos hace ahora vivir un sentimiento maravilloso de lo que significa el amor. Dios entonces plasma en cada uno de los hombres su Israel. Tú eres Israel, tú eres Israel, tú eres Israel. Yo soy Israel porque Dios me ha escogido a mí. Y Dios me ha escogido a mí no porque por amor. Dios te ha escogido a ti por amor. No es por las obras que tú hiciste, no es por el físico que tú tengas, no es por tus costumbres, no es por tu conocimiento, no es por tu sabiduría terrenal, no es por la ciencia que hayas aprendido. Es el amor de Dios quien puso sus sentidos, sus sentimientos para ti y te dijo: hijo mío, ven, tú serás mi pueblo. De hoy en adelante te deberías de llamar Israel. Amén, hermano. Uno de los hijos precisamente de Abraham, y esto es importante reconocer cómo Dios, recuerdan ustedes que a José es de los 12 hijos precisamente de Jacob, le cambia el nombre precisamente allá en Betsaida y le dice Israel. ¿Recuerdan ustedes? Le cambia de nombre porque Israel va ubicado con lo que es la escogencia. De los 12 hijos, este era el preferido, este era el ungido, este era el hombre que debía de tomar el símbolo de lo que era el escogimiento. Entonces tú ahora ya no te llamas José, ahora tú te llamas Israel. Y yo te digo, tú eres Israel porque tú eres escogido de Dios.
Dios te ha llamado como Israel, o quizás Dios te llamó como José, y ahora te ubica en el plano precisamente de ese Israel. Y Dios viene y te ama, y Dios viene y decide hacerte su pueblo, hacerte su nación. Ahora entonces dice, tú ya no te llamas Pedro, ya no te llamas Juan, ya no te llamas María. Tú ya no te llamas Edwin, tú no te llamas Arturo, tú te llamas Israel. Porque tú eres escogido de Dios. Tú eres ese pueblo escogido de Dios. Individualmente, hermanos, Dios quería salvar a toda la humanidad. Solo que tuvo que hacer un pacto nuevo. Pero acá le está haciendo, el sistema de Dios siempre es el mismo. Y dice entonces, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Recuerdan ustedes la historia precisamente de José? ¿Recuerdan que en Egipto precisamente acogió a Israel aparentemente porque había hambruna precisamente en Israel? El pueblo de Israel estaba sufriendo una etapa difícil y entonces José tuvo que emigrar a Egipto. José empezó a ser importante dentro de Egipto y es a través de José que llegan sus hermanos allá y empieza a proliferar, llega todo el pueblo de Israel, porque precisamente en Egipto ahí había comida, ahí había agua y ahí había lo necesario. Luego se voltea la situación allá. Y el pueblo de Israel se volvió esclavo en Egipto. Se vuelve esclavo en Egipto y los egipcios empiezan a sacrificarlos, empiezan a hacerles daño, a explotarlos, hasta que el pueblo de Israel empieza a tener desesperación. Cuando nosotros, hermanos, tú Israel, tuvimos que ir al mundo una vez para poder ver cómo salíamos adelante. Queríamos, hermanos, queríamos ver qué es lo que iba a suceder con nuestra vida. Por eso nos esforzamos, por eso estudiamos, por eso nos preparamos, por eso quisimos hacer muchas cosas e ingresamos a Egipto. Pero Egipto es cruel. Egipto es explotador. Egipto es malo. Egipto no te quiere a ti, solo te quiere explotar. Pero el pueblo de Israel, que eres tú, empezó a gemir allá en Egipto, empezó a clamar, dice la palabra, y empezó en gran conflicto, porque ya no soportaban la presión del mundo, porque Egipto es figura del mundo. Y allá estabas tú, preso de vicios, preso de concupiscencias, preso de actividades laborales, preso de una serie de cosas en donde ya no cabíamos en el mundo. Quizás queríamos salir y no podíamos. ¿Cuántos de nosotros quizás no estuvimos allá en el mundo al borde del suicidio? ¿Cuántos de nosotros quizás muchas veces creíamos que ya no podíamos vivir? Viene Dios, dice, y así como a su pueblo de Israel, quizás en alguna oportunidad clamamos a Dios con todo nuestro corazón y Dios oyó tu voz. Quizás no entendíamos muchas cosas, pero Dios oyó tu voz, Israel, porque tú has sido Israel siempre para Dios. Dice la palabra que fuimos apartados en Él desde antes de la fundación del mundo. Tú eres Israel desde siempre. Tú eres escogido de Dios desde siempre. Por eso, hermanos, a veces da tanta felicidad cuando vienen y consultan con los hermanos, nos cuentan: hermano, yo estaba ahí en el mundo y no quería estar, y Dios me libró de esto, y Dios me libró del otro, y Dios me libró de acá, y le pedí a Dios y no podía salir, pero un día Dios decidió sacarme de allá. Un día Dios dijo: te voy a hacer libre. Por eso Dios dice aquí a su pueblo: sino que cuando Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová, ¿cómo dice? Con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Hermanos, nosotros fuimos rescatados del mundo. Tú fuiste rescatado del mundo. Tú no podías dejar de beber, tú no podías dejar de fumar, tú no podías dejar la droga, tú no podías dejar la esclavitud del trabajo, tú no podías dejar la esclavitud de las modas. Y Dios viene y con mano poderosa te saca de ahí. ¿Y qué quiere decir mano poderosa, hermanos? Quizás una fuerza. Quizás no para todos es igual. Pero yo recuerdo que quería salir de la esclavitud del mundo y no podía. Y una de las experiencias más duras de mi vida fue cuando tuve un accidente y caí de espaldas y me fracturé la columna vertebral. Se me fracturaron las 2 vértebras y casi me seccionan la médula espinal. Quedé paralítico por completo. Parecería un castigo. Pero fue la mano poderosa de Dios la que me hizo entender muchas cosas. Es que Dios me dijo, es que tú no eres de ahí, tú eres de acá. Quizás muchas veces hemos estado en conflictos tan difíciles y hay situaciones radicales en nuestra vida que no podemos entender. Y decimos, Señor, ¿por qué me haces esto? Cuando me sucedió esto, yo le estaba pidiendo a Dios que me ayudara, pero yo no podía salir. Estaba esclavizado en mi mente. Quería saber más, quería conocer más, quería tener más dinero, quería tener más cosas. Era mi vida, era lo que yo quería hacer. ¿Quién me podía sacar de ahí? Nadie, hermano. Nadie nos puede sacar de esas esclavitudes. Pero viene Dios con su mano poderosa, nos saca de Egipto. Y es lo que Dios ha hecho con muchos de los que estamos acá, si no todos, hermanos. Una enfermedad grave, en una quiebra económica, en un fracaso comercial, en un accidente, en una enfermedad, en una muerte de un familiar, en una muerte de un hijo, algo. Dios con mano poderosa te saca de Egipto y te trae aquí. A veces tenemos que venir golpeados acá a la iglesia y venimos a decir, Señor, aquí vengo herido, pero aquí estoy, Señor. Con mano poderosa te saqué de ahí, dice el Señor. Fueron 3 situaciones bien duras en mi vida, a través de las cuales Dios me sacó precisamente de Egipto. No conozco las tuyas, pero estoy seguro que con mano poderosa te sacó a ti, Israel. Y dice entonces, con mano poderosa os ha rescatado. ¿De qué dice, hermanos? Hermanos, si en el mundo estábamos sirviendo a la gente, estábamos sirviendo a Satanás. Le estábamos sirviendo a la ciencia que mal paga. Le estamos sirviendo a un comerciante que mal paga. Estamos sirviéndole a una sociedad, hermanos, que es corrupta. Estábamos en servidumbre y viene Dios y nos saca con mano poderosa. Y dice, y os ha rescatado de servidumbre de la mano del diablo. Ese es Faraón. Faraón es figura del diablo, rey de Egipto. Como quien dice, es el que manda el mundo. Recuerden ustedes que el mundo entero está bajo el maligno. Así dice la palabra de Dios. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y aquí quiero que entremos a considerar el tema central. Que guarda el pacto y la misericordia a todos los hombres, dice. ¿Cómo dice? Ahí está la pequeña diferencia, hermano. ¿Quiénes son los que amamos a Dios? Dios ya hizo parte del pacto. Dios cumplió con su pacto, estableció esas normas y Él está dispuesto a darte la vida eterna. Él estuvo dispuesto a sacarte de Egipto. Él está dispuesto a formar en tu corazón y en tu alma nuevos principios y nuevos valores. Dios está dispuesto a edificar tu templo. Y Dios se tiene definido en su corazón. Pero, ¿y tu parte? Porque ahí está, hermanos, en un pacto. ¿Qué hablamos que es un pacto, hermano? Pacto es un compromiso mutuo. Cuando una de las dos partes falla, el pacto queda roto. No sé si me explico, hermano.
Cualquier pacto que hagamos, sea el pacto que sea, si una de las dos partes fallan, el pacto se anula. Pero Dios nunca ha roto su pacto. Aquí lo dice, hermanos, ese pacto que juró a tus padres, Él no lo va a fallar nunca. Pero ¿quién es el que falla entonces, hermano? Es que somos nosotros. En este caso, el mismo Israel falló el pacto con Dios. Pero ahora el pacto no es entonces para todos los hombres, sino el pacto para quién es, hermanos. Y aquí hay dos características que quisiera que pudiéramos subrayar en nuestras Biblias. Pacto de misericordia, que es a los que en primer lugar, ¿qué dice? Uno, le aman. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y si me amáis, demostrarlo guardando los mandamientos. La parte nuestra entonces del pacto de Dios es amar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que dice precisamente Eclesiastés al final? Y no es el fin de todos los libros y el mucho estudio da fatiga. Teme a Dios. ¿Y qué dice? Guarda sus mandamientos. Y esa es la parte del pacto que te corresponde cumplir. No sé si me voy a entender, hermano. Hermanos, en todo pacto que rompamos nosotros con Dios, Dios queda prácticamente exento de su responsabilidad. En el momento en que cada uno de nosotros lo dejemos de amar, en el momento en que nosotros no cumplamos sus mandamientos, se rompe el pacto. ¿Quién falló? ¿Será que falló Dios? ¿Será que falló el contrato? Hermanos, los escogidos de Dios estamos definidos en amar a Dios. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a demostrarle el amor a Dios? El amor a Dios solo hay una forma de manifestarlo, y es guardar sus mandamientos. No hay otra forma, hermano. No se trata de cultos, no se trata de ofrendas, no se trata de sacrificio, no se trata de tratar de quedar bien con la gente. No, es de obedecer sus mandamientos. Guardar quiere decir obedecer. Guardar quiere decir cumplir. No guardar, no quiere decir en la bolsa, sino cumplir con aquellos mandamientos. Guardar quiere decir ponerle atención y ponerlos por obra. Eso quiere decir guardar. Entonces la única forma, al final todo se va en el amor. La única forma de manifestarle a Dios el amor es guardando sus mandamientos. No hay más. Así que cualquier sacrificio que querramos hacer queda anulado si no existe amor en nosotros. Y el amor es un don de Dios, hermano. Y el amor, hermano, nosotros lo podemos evaluar. ¿Quieres tú evaluar el amor que tú le tienes a Dios? Yo te quiero dar una clave bíblica. ¿Tú crees que amas a Dios? Te hago la pregunta. ¿Cuántos creen que aman a Dios, hermano? ¿Cuántos creen que aman a Dios de verdad? Pero lo creen de verdad. Les voy a hacer una prueba. Todos volteen a ver al que tienen al lado. Volteen y piensen si lo aman de verdad. No, de verdad. Es un ejercicio en serio. Mire a su hermano. Mire para atrás. Está bonito el ejercicio, ¿va? Ahora mírenme a mí. Hermanos, la manifestación más práctica en que podemos demostrar el amor a Dios es en amar a los hermanos. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Hermanos, esa es una forma muy fácil. Muchos decimos que amamos a Dios, pero la acción se ve en el amor hacia los demás. Y el amor se demuestra, hermano. El amor se pesa, el amor se demuestra. Ahora piensa en alguien que no te caiga muy bien. Cierra tus ojos. Un segundo.
Piensa en alguien que no te caiga muy bien. De verdad, cierra. 10 segundos te doy. Cierra tus ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Será que puedes amarlo? Trata de amarlo. Eso es lo que Dios quiere. Dice la palabra que debemos de amar a nuestros enemigos. Y muchos de nosotros, ni siquiera aquí entre nosotros, somos capaces de amarnos, hermano. Hablamos mal de los demás, levantamos falsos testimonios, hacemos injusticia, somos incapaces de poder ayudarnos los unos a los otros. Tratamos de sacar ventaja en cualquier negocio. Hermano, demuéstrelo. Si algún negocio en la iglesia en el cual usted salga mal con un hermano, ahí estamos, hermano. ¿Cuál es el problema? A mí me han quedado debiendo un montón, hermano, pero ahí estamos. ¿Cuál es el problema, hermano? No tengo problema. Al contrario, perdonándolo me siento libre. ¿Me explico, hermano? ¿Cómo vamos a demostrar el amor de Dios? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. El amor, el amar a Dios significa amar a los demás, así como Dios nos ha amado a nosotros, que fue capaz de entregar su vida por nosotros. Dios ha sido fiel desde siempre. Y quiero que veamos acá adelante en el libro de Oseas, porque acá Dios, hermanos, manifiesta un sentimiento muy profundo que no es casual, sino que es un sentimiento profundo que Dios siempre ha tenido para con su pueblo. Amén. Oseas capítulo 11, versículo 1. Ya estamos dentro de Israel, ya hemos recibido el llamado, ya salimos de Egipto, ya estamos acá en la iglesia, ya estamos, hermanos, rumbo a la tierra prometida. Amén. Y ahora vean cómo Dios con ternura nos ha tratado desde siempre. Y dice versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo, ¿qué dice? Lo amé. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Desde que tú, hermanos, estuviste en el vientre de tu madre, dice que sus ojos nos vieron, hermano. Amén. Tú eres Israel y Dios te ha amado desde que eras muchacho, desde que eras niño. Ese escogimiento, hermanos, especial, no lo tienen todos los hombres, solo el pueblo escogido de Dios. Y dice, yo lo amé, y de Egipto, ¿qué dice? Llamé a mi hijo. De ahí es donde salió José. Recuerden que José fue el que de ahí empezó precisamente esa generación, ahí en Egipto, porque Israel les decía que fue precisamente a morar ahí en Egipto por pura necesidad. Y aquí habla de José precisamente, llamé a mi hijo, que luego fue Israel. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos venido ya al camino de Dios y Dios nos ha sacado de la tierra de Egipto y Dios nos ha sacado de tanta perdición y Dios nos ha sacado, hermanos, y nos ha traído acá a la iglesia, aquí a su cuerpo espiritual? Y hay cosas que idolatramos todavía. Hay cosas que merecen nuestra atención demasiado todavía. Hermanos, muchos de nosotros tenemos Baales. Aquí le está hablando precisamente, cuanto más yo amaba, tanto más se alejaban de mí. A veces cuando Dios más nos ama, hermanos, a veces le jugamos sucio a Dios. Dice, a los Baales sacrificaban. Muchos de nosotros, hermanos, no hemos sido capaces de mantener una dignidad delante de Dios y le fallamos a Dios continuamente. Hay tantas cosas, hay tantos Baales
como costumbres y pasiones llevamos dentro del alma y del corazón, hermano. A veces uno se queda sorprendido. A veces da mucha tristeza, hermano. Y somos su pueblo. Y somos sus escogidos. Y somos los que Dios ama. Y por amor hasta aquí nos ha aguantado. Imagino a Dios quizás derramando lágrimas por nosotros, de ver nuestra conducta, nuestra inclinación idolátrica hacia muchas cosas, hermano. No se necesita tener una imagen así esculpida de San Agustín, de San Pedro, no, hermanos, esa es una idolatría ya pasada de moda, hermano. La idolatría de la que está hablando aquí, esos baales, son todos esos monumentos que hemos erigido en nuestro corazón, y Dios ahí está, hermano, y está atento. Los jóvenes ahora lo que hacen, miren, aquí tengo mi Facebook, y ese, miren, sano, hermano, sí pues, pero tiene 2 y 3. Tiene el de verdad y el de mentiras. Tiene cuentas de Twitter con nombres y seudónimos para que no sepan quién es. Pero podrán engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar, hermano. Y ahí estamos. Por eso Dios está aquí, hermanos, todavía paciente con nosotros, todavía con ánimo, así como, porque somos su pueblo, hermanos. Somos sus escogidos, los que Dios apartó. Por eso aquí lo dice claramente: cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Cuántos hemos visto el amor de Dios aquí entre nosotros, hermano? Pero cuánto le hemos fallado también a Dios. Ahí está el punto, hermano. Y en cuanto más les amaba, dice, más se portaban mal. Por eso Dios le había advertido de que no eran los mejores hombres. Y Dios nos dice esto también, que no somos los mejores hombres, hermano. ¿Y cuáles son nuestras admiraciones? A veces en una simple fotografía de WhatsApp, como perfil, vemos cosas excéntricas, hermano, que no hablan de un hijo de Dios, sino de imágenes idolátricas. Podría parecer muy severa la aseveración que estoy haciendo, pero de la abundancia del corazón surgen las acciones y las palabras, hermano. No hay otra, no hay para dónde. Lo que yo amo es lo que yo expreso. Lo que yo llevo ahí adentro es lo que manifiesto. Por eso dice, va y dice, más amaban a mí, a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Ahí están, hermano. A veces no tienen para la leche de los muchachitos, pero sí tienen para tener un teléfono de alta tecnología de 7,000 y 8,000 quetzales. A veces no tenemos para los pañales de los niños, pero sí hay un cable de televisión de 200 canales y 500 canales. A veces le negamos un par de zapatos a un niño, pero tenemos internet en el teléfono seguro. Son realidades. Son los ídolos del siglo XXI, hermano. El diablo se disfraza de 1000 maneras. Y aparentemente como que, no, yo no soy idólatra, ¿cómo que no? Mi hermano, ¿cómo va a ser eso? Ahí están los ídolos, hermano. Ahí aparecen los grandes líderes del fútbol. Muchos de nosotros somos, hermanos, admiradores de un hombre que tira un cuero de un lado para otro y lo hemos endiosado. Ahí los mismos jóvenes, muchachos, tienen en sus cuartos tapizado de Don Messi, que saber de dónde salió, hermano. Idolatramos hijos del diablo, nos postramos ante ellos, sin darnos cuenta que eso es idolatría. Acá lo dice claramente. Con todo esto, enseñaba a andar, dice, yo con todo esto
enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Efraín era otro de los hijos de los 12, en los cuales, hermanos, Dios trató muy fuertemente en la vida de Efraín. Y sin embargo, Efraín, por ese trato especial que Dios había dado, Efraín dio muchos frutos. Por eso Dios lo podó. Habla de la poda de Efraín, habla del trato que Dios hace para sus hijos, para que podamos entender su palabra. Por eso amó a Israel, y a Efraín, hermanos, también lo trató con mucho cuidado y lo podó. Por eso aquí dice: con todo esto yo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Muchas de nuestras enfermedades, hermanos, son el amor de Dios. Muchos de nuestros tratos duros que creemos que fastidian nuestra vida son el amor de Dios. Es el trato de Dios a Efraín. Pero Efraín no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que detrás de eso está la mano de Dios. La pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un miembro, la pérdida de cualquier cosa, es la mano de amor de Dios, hermano. Ahí estaba Efraín siendo podado, y Efraín fue el que dio uno de los mejores frutos, precisamente de los hijos de Jacob. Y oiga qué cosa más maravillosa: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. No volverá a la tierra de Egipto. Este es tu lugar, hermano. No podemos volver al mundo. No podemos volver atrás. Somos escogidos de Dios. Sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Aquí viene ya cierto juicio que Dios hace precisamente a Israel, porque Israel no quiso entrar y rompió el pacto de Dios. Dios primero intentó con esas cuerdas maravillosas de amor, pero Israel no quiso, y por eso Dios tuvo que hacer un trato diferente. Ahora viene Dios y hace un pacto, el pacto más maravilloso que hay, que es precisamente el pacto de la gracia. Y es cuando nosotros ya estamos aquí en la iglesia, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Este es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ahora Dios nos está pidiendo voluntariamente muchas cosas. Quiero que veamos acá en Hebreos capítulo 12. Ya estamos, tú Israel, ya estás acá en el cuerpo espiritual que se llama iglesia. Y eres parte de este pueblo amado por Dios, escogido por Dios. Amén. Y dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, como dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos está pidiendo, hermanos, que nosotros mismos tomemos una acción en cuanto a lo que es despojarnos precisamente de esas fórmulas humanas, de esa idolatría humana, que es la que realmente nos empieza a separar de Dios. Hasta aquí Dios nos ha tenido paciencia, y Dios no quiere emplear juicios con nosotros, porque quiere salvarnos. Pero quiero que, sin perder ahí en Hebreos, volvamos otra vez a Deuteronomio 7 y versículo 1. Y esta es nuestra misión precisamente aquí dentro de la iglesia, tú como Israel. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 1. Amén. Y dice: cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al
Gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás. Y aquí viene el trabajo nuestro, hermano. ¿Dios te sacó de Egipto? No. Ahora, Dios rompió a tus enemigos. ¿Quién era? Todos estos, el jebuseo, ¿qué eran, hermanos? Todo ese montón de vicios que tenían. Todo ese montón de maldiciones, de pecado que teníamos. Y Dios la destruyó. Amén, hermano. Dios quitó esas barreras de tu vida. Dios te quitó esas pasiones bajas. Dios te quitó todos esos pueblos que eran mayores que tú, dice. Y Dios las tiró, Dios la derrotó. Ahora que ya tienes la victoria, ¿qué tienes que hacer? Dice. Oiga, hermano, porque esto es importante. Ahora que tienes la victoria, dice, y Jesús les haya entregado, versículo 2, haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. Ahí está el punto, hermano. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Amén, hermano. Ese es parte del pacto. No sé si me explico, hermano. ¿Cuántos de nosotros no tenemos alianzas externas, hermano? Costumbres de afuera. Costumbres que no convienen al pueblo de Dios. Y ahí las conservamos. Dios quiere que las erradiquemos totalmente. No sé si me explico, hermano. Eso habla de modas. Eso habla de formas de hablar. Habla de expresiones. Habla de amistades. Habla de alianzas humanas. Habla de alianzas familiares. Habla de festejos. Habla de todo, hermanos. Y esto ya no es por ley. Esto es porque he adquirido un pacto con Dios. No sé si me voy a entender, hermano. Aún, hermanos, el noviazgo mismo de los jóvenes dentro de la iglesia no debe ser un noviazgo sexual como el de los muchachos de la calle. No es posible que una hija de Dios y un hijo de Dios lo encuentren trincado en una puerta, hermano, o detrás de un matocho. ¿O cree usted que es digno de un hijo de Dios? Sin embargo, vemos todavía, hermanos, escenas que realmente no concuerdan con lo que es este reino espiritual que Dios nos da. A veces nos enteramos de una serie de cosas que de verdad dan mucha tristeza, pero dice, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. Ahí andan, hermanos, sí, ahí hay un jovencito que es de afuera, pero yo digo que se va a arreglar, hermano. Yo creo que ya quiere venir a la iglesia, sí, pues. No os unáis en yugo desigual, jovencita, jovencito. No tiene relación con la luz con las tinieblas, no tiene relación Dios con el diablo. ¿Por qué tienes que andar buscando algo de afuera si Dios es suficiente para proveerte el hombre que necesita para poder ser fiel a Dios también? Y que juntos busquen a Dios. Es que, hermano, los de aquí son meros feitos. Es que aquí, hermano, no hay nada. Aquí son muy meras feitas las patojas. Si andamos viendo únicamente la carne, hermano, y no somos capaces de ver el alma, el corazón y los sentimientos hacia Dios. Dios te va a dar la mujer y el hombre que te va a ayudar y que juntos van a salir adelante buscando a Dios. No necesitas ir a buscar allá aquellos fisiquines, hermano. Esos fisiquines tienen 2 o 3. Dicen que las sandías grandes no se comen por una sola persona, dice. Hay que comerla por varias. La gente que cree que tiene un gran físico, la hace, hermano. Y no te va a hacer feliz, jovencita. Lamento decirte.
Vas a presumir del brazo con un galán que te va a dejar con una panza más de la cuenta y con una frustración en el corazón y en el alma. Esa es la realidad. Dios dice que no hagamos alianzas. No tiene relación nadie de afuera con los de adentro, hermano. Nosotros somos rescatados por la sangre de Jesucristo. Cristo pagó precio de sangre por nosotros. Espera un tiempo. Jovencita, tú tienes alguna inquietud. Dice, es que ya estoy un poquito grande, hermana. Paciencia. Dios tiene algo para ti. Hermano, es que yo siento que ya, no, tranquila. ¿Cuántos años tenía Sara cuando tuvo su hijo, hermano? Abraham de 75 años salió de allá, hermano. Así que no hay que perder la esperanza. Y no dice, versículo 3, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Está claro esto, hermano? Yo no sé, yo así lo entiendo, yo lo miro claro. Porque desviará a tu hijo. Alá, mire, hermanos, oiga, qué cosas más tremendas. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Es que ya no estamos en los tiempos de antes. Bien, hermano, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades. Y el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y dice, porque desviará a tu hija en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahí viene la jovencita después a llorar con dos niños en la mano y otro chineado, pidiendo consuelo y a ver qué se hace. No, hombre, creo que es tiempo de poner atención a la palabra de Dios. Mas así habéis de hacer con ellos, y sus altares destruiréis, y quebraréis, dice, sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cuántas esculturas tenemos en casa, hermanos? No estoy hablando de santos religiosos, hermanos. No estoy hablando de imágenes de madera ni de yeso. Estamos hablando de todos esos ídolos que tenemos ahí guardados dentro del corazón que están desviando nuestro camino a Dios. Volvamos allá a Hebreos donde estábamos. Por tanto nosotros también, 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cómo dice, hermanos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El día domingo les contaba una anécdota muy especial a los hermanos de recién convertidos. Cuando era muchacho me gustaba subir volcanes. Tenía unas 60 libras menos o 70 y un poquito de menos años, más resistencia y más entrenamiento. Pero recuerdo de que en mi primera experiencia en el volcán San Pedro Atitlán, estábamos unos como 10, 12 muchachos que estábamos ahí y decidimos subir el volcán. Y era mucho el entusiasmo, mucho el ánimo que teníamos todos, pero el guía, el que sabía pues nos dio algunas instrucciones. Bien, dijimos nosotros, pues póngale el 15 tal, vamos a ir allá al volcán. Todo preparado, todos felices, contentos. Vimos dónde conseguíamos dinero, fuimos a conseguir hasta los baratíos, ollas, estufas, mochilas, hermanos, y unas cosas ahí. Total, hermanos, éramos 12 mochileros, pero de lujo, hermano. Una mochila que pesaba como unas 75 libras, hermano, y ahí vamos. Total, que nos juntamos el día que teníamos que subir al volcán,
Y cuando llegó el guía, pues usted dice, se rió de nosotros, hermano. ¿Y qué les pasa a ustedes? Pues vamos al volcán. No, ustedes no van a subir. ¿Cómo que no? Y hasta calentando, hermanos, con la mochila, 75 libras encima. No van a subir. ¿Cómo que no? Si entrenamos y estamos listos. Miren, ollas de este lado, colgando, clink, 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 hacía la mochila de lado a lado, hermano. El guía nos dijo, tienen que despojarse de todo. Cuando lo vimos a él, hermano, una mochilita así tenía aquí en la espalda, mi hermano. Ni 5 libras pesaba eso. Llevaba 2, 3 cositas ahí básicas y su tambito de agua y eso era todo. Total que no le hicimos caso. Y hermano, si nos había costado conseguir la mochila, hermano. Esa mochila era para nosotros el símbolo de nuestro sacrificio y nuestro pegue para subir el volcán. Lástima que no había Facebook en ese tiempo, hermano, si no nos hubiera visto a los 12 ahí. Empezamos a subir. El volcán tiene 3 etapas, una de vegetación muy densa, luego tiene muchas rocas y luego arriba solo arena, hermano. Solo arena. Total que empezamos y felices, hermano. Y el guía adelante, risa y risa de nosotros, hermano. Después se sentó en una piedra a que pasáramos todos y él se seguía riendo de nosotros. Y nosotros aguantábamos porque estaba la vegetación. Cuando llegamos, hermanos, ahí a la parte rocosa, ya muy pocos árboles, empezaba a entrar muy fuerte el sol, y la espesa decía que dejen las mochilas allí. Miren, les voy a dar una idea, dijo. Juntemos todas las mochilas, metámoslas en un agujero, ponemos ramas encima, subimos y cuando bajemos las paredes, no, todos queríamos ir con la mochila encima, hermano. Esa mochila llena significa nuestra vida llena de todas esas idolatrías que tenemos, hermano. Ahí están nuestros estudios, ahí está nuestro dinero, ahí están nuestras propiedades, ahí está, hermanos, nuestras vanidades. Ahí en esa mochila cargamos, hermanos, cualquier vanidad que se nos pueda ocurrir y no queremos dejar nada, hermano. El trato es quién quiere subir. Total que empezamos todos, no, así vamos a subir. Vaya, dijo. Y empezó a caminar. Entonces se adelantó un montón y dijo desde arriba, los que quieran subir tienen que ir dejando el peso que llevan, si no, no suben. El que quiera subir. Este es un acto voluntario. Hermanos, el que quiere ir al cielo se tiene que despojar. Vamos, hermano. Si quieres ir al cielo. Si no, quédate con tu mochila ahí. Total, hermanos, que empezamos a subir. Y cuando empezó el área allá donde solo arena, hermanos, uno sube 2 pasos y baja 3, hermano. Entonces, y va para abajo. Algunos se quedaron sentados. Otros empezamos a subir. Y empezamos a tirar las ollas, la estufa. Y iba para abajo, hermano. Qué lástima, mamá. Lo que me costó conseguirla. Llegué arriba. Llegamos solo 3 a la cumbre. Y allá estaba el guía. Cuando llegamos, hermano, ya tenía leña, ya tenía fuego, ya tenía unas longanizas friéndose allá arriba. Dios tiene preparado cosa especial para nosotros. El Señor Jesucristo dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios quiere que seamos despojados, hermanos, de todo peso y de pecado. Tiremos todas esas ollas, tiremos todos esos artefactos de vanidad que estorban nuestra vida espiritual, hermano. Si tienes tu novio de yugo desigual, tíralo a la basura. No sirve. Si tienes tu novia, aunque sea chula, la ollita, tírala. No te funciona. Si tu carrera
te está causando daño, tírala a la basura. ¿Sabes qué dice la palabra? Si tu mano derecha fuera ocasión para que caigas, ¿qué dice? Córtala. Derecha es la más importante. Y si tu ojo derecho, córtalo, quítalo, sácalo. Más vale entrar sin un ojo y sin una mano al reino de los cielos que con las dos y con los dos ojos, pero al infierno, hermano. Dios quiere entonces que lleguemos a la etapa final. Estamos en el momento en que Israel tiene que definir su corazón. Y aquí en la iglesia, Israel tiene que definir su corazón por amor a Dios. Solo los que quieran llegar. No sé si me explico, hermano. Ya no hay ley, ya no hay obligación. No son los pastores los que están empujándonos a que hagamos esto, a que hagamos la otro. Es que si tú quieres llegar, tú quieres llegar. Esto es algo personal. Por eso dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor tan grande número de testigos, despojémonos. Ese no significa nosotros mismos. Amén. Dios ya no va a quitar muchas cosas. Ya no es el diácono el que te va a controlar aquí. A la mi hermana, usted viene pintadita de los ojos. No, hermano. Éntrele. Mi hermano, y es que me dice, me voy a hacer mi abdominoplastía, dice hermano. Ahora, dele, hermano. No sé si me explico, hermano. Mi hermano, estoy pensando en hacerme mi botox. Dele, hermano. Dele. No hay problema. Es libre. Pero el que quiera llegar al cielo, el que quiera llegar a la cumbre, el que quiera estar con Dios un día, el que quiera llegar allá donde está el guía esperándote, tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado, voluntariamente. Amén, hermano. Todavía tengo grabado en mi mente, cuando íbamos llegando, llegué casi arrastrado a la cumbre del volcán, y todavía me dijo, dale, vení, ya vas llegando. Creo que así nos está diciendo Dios. Tira eso más, déjalo ahí. No te va a servir. Hermanos, allá arriba no sirve lo material. Allá arriba no sirven las vanidades. Allá arriba Dios tiene preparada la hoguera. Dios tiene preparadas las longanicitas. Dios tiene preparado un lugar precioso para nosotros, hermanos. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia, hermanos. Tranquilo, hombre. Uno quiere llegar rápido y se va a cansar. No, hombre, tranquilo. Con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el guía. Amén. En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La pregunta de esta noche: ¿cuántos de los que estamos aquí queremos llegar a la cima, hermano? ¿Cuántas cosas tienes guardadas en tu mochila? ¿Odios? ¿Rencores? ¿Resentimientos? ¿Vicios? ¿Pasiones? ¿Qué llevamos ahí? Esas ollas, esa estufa, ese resentimiento que tenemos hacia los hermanos. Tíralos. Sácalos de tu vida. Sácalos de la mochila. Deja que ruede para abajo. No importa lo que te haya costado. Aquí está Cristo y te dice: ven, hijo, ya vas llegando. Quítate esto todavía, te falta. ¿Cuántos queremos de verdad llegar a la cima, hermano? Tengamos ánimo y tengamos fe. Despojémonos, no importa quién reciba los despojos, quién recogió la olla, la sartén y la estufa. ¿Qué importa que le aproveche? Lo que yo quiero es llegar a la meta, llegar al final, llegar a la cima.
No saben qué satisfacción más grande es llegar a la cima y decir, llegué. Así como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y ahora ya sé qué es lo que me espera. Ese es el mejor deseo para todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, y la paz sea con nosotros.